Fuera. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Hoy nos toca hacer aquí el programa en esta hermosa comunidad de Pedregal, el búnker de Pedregal de nuestro buen amigo Joaquín Aquino, que nos hizo el favor de invitarnos. Y hoy queremos tomar el café aquí temprano mientras está cocinando el guiso del robalo y mariscos y alguna que otra comida que vamos a tener. Nos acompaña en este programa, obviamente, nuestro anfitrión Joaquín. Gracias, Joaquín. Gracias a ustedes. Don Fito Cambranes, maestro Miguel, cronista del municipio, Eddie Chan. El señor sí no lo conozco, pero es de Pedregal, ¿verdad? Aquí nacimos. Guatemalteco. Nuestro buen amigo Román. Así que buenos días, vamos a platicar de Pedregal, vamos a platicar de muchas cosas, a pasarla bien, a divertirnos y cualquier chisme que tengamos por ahí. Pero no vamos a platicar También. de política. De política no, porque no está Cayique, no está gracias a Dios. Afortunadamente no nos pudo acompañar, pero bueno. Saludos, mi buen amigo Cayique. Buenos días, Joaquín. Gracias por la invitación. Bueno, pues aquí Joaquín nos va a hacer el favor de hacernos una introducción Al tema. de lo que es Pedregal o lo que era Pedregal. Al micro. Y, y obviamente la bienvenida y el saludo para el público en general. Bueno, pues antes que nada agradecer la visita que ustedes hoy me hacen aquí a esta humilde casa, a esta humilde casita. Esta casita, este terreno tiene 70 años, 80 años que mi papá, no tanto, no, porque mi hermana Lubia tiene 64 años, así que más o menos de unos 75 años, 70 años, 75 años. Esta casa tiene su historia. Entonces, mi papá llega acá en la época del chicle y de la madera. El palo de tinta fue más atrás, pero mi papá llega el tiempo de la madera. Los 50, 60, más o 50, antes. 60 más o menos. Yo tengo 50, yo tengo 59 años y me acuerdo que yo todavía me metía bajo las trozas a estar nadando, a estar corriendo. Aquí partía el barco. Mi papá llevaba las maderas hasta las trozas en balsas, hasta la laguna de Términos. La Ciudad del Carmen. Hasta Ciudad del Carmen. Allá llevaba 15, 20 días. Dilo, ¿qué hacemos? 15, 20 días de camino para poder llegar hasta allá. Entonces, esta bella comunidad tiene su historia, contada mi abuelita Joaquina. Mi abuelita Joaquina platicaba de que aquí eran campamentos cuando los gringos, habían gringos acá, y mi abuela era cocinera. Era cocinera de esos campamentos. La historia que cuenta mi abuela dice que un canadiense que se llamó Mr. Fortnite embarazó a mi abuela, y mi abuelita por miedo a que le quitaran a su hijo, mandó a mi papá a Ciudad del Carmen con unas tías que nunca tuvieron hijos, mi abuelita Manuela y María Luisa. Ellas vivían en Ciudad del Carmen, de los Campos, la familia Campos. Entonces, mi papá se queda un tiempo allá. Mi abuelita tiene que emigrar, se va a México a vivir. Mi abuelita renta un departamento en el eje vial Lázaro Cárdenas, donde está Garibaldi. Estamos hablando de unos 60, 50 metros de Garibaldi, un departamento de Dolores del Río. Ahí renta mi abuela. Cuando mi papá tiene 30 años, le avisan por radio que venía mi abuela a visitarlo. Mi papá nunca había visto a su mamá, para nada, pero por radio se acerca al ferrocarril y ahí recibe a mi abuelita. Joaquina, se llamaba Joaquina Segura. Esa era mi abuelita. Entonces ella platica que en esos años de su juventud, ella estuvo por estas tierras. Entonces Pedregal es uno de los lugares más antiguos que todos. Ah, sí, ¿no? Todos. Es el elegido más. Este es el elegido Más antiguo, ¿no? el número 1, y San Rafael que están acá. De hecho, en San Rafael está la casa más antigua. Aquí había un aserradero grande, había un aserradero aquí. Ahí pillaban maderas, hacían muchos trabajos de madera, pues, para mandar a Ciudad del Carmen. Todo se iba para Ciudad del Carmen. Entonces, pues, esta comunidad, le repito, tiene su historia. Es una historia muy larga, pero es todo lo que... Y hoy cumpleaños, ¿no? ¿Ah? Hoy cumpleaños. Hoy cumpleaños, creo que 70, no sé, no tengo
la fecha exacta, pero sí ya se está cumpliendo su aniversario, el 4 de marzo, unos documentos que se rescataron y ya buscamos esta fecha, 4 de marzo, para hacer su aniversario. ¿Pero qué festejan el 4 de marzo? La fundación del ejido. Del ejido, no de la comunidad. No, allá va la pregunta. La comunidad es mucho anterior, muy anterior. Mucho anterior, claro. Lo que pasa es que a raíz de la reforma agraria y la creación de los ejidos, normalmente lo que se celebra es la fundación del ejido. Y es lo que se celebra aquí, pero no es el aniversario de la comunidad. La comunidad es mucho más antigua y seguramente otra fecha. Pues aquí estamos a la orilla del río. Sí, Viendo al fondo. es muy conveniente destacar que Pedregal fue en su momento el centro de acopio chiclero más importante de toda la zona, incluso antes que Aguada Seca. Aguada Seca fue después de Pedregal. O sea, los puntos que estaban a la orilla del río, como La Lucha, El Tigre, Pedregal, fueron primero. Ahí fue donde se concentraba, ¿verdad?, la producción de chicle. Es muy importante la historia de esta comunidad de Pedregal, porque viene a ser, vaya, pionera en cuanto a la integración o al aglomeramiento de personas. Vaya, es cuando ya se funda una comunidad. Es muy diferente pensar en un campamento chiclero a pensar en una comunidad. Aquí Pedregal, cuando la chiclería decae en 1946, sigue como comunidad. En cambio, Aguada Seca, cuando cae la chiclería, decae como comunidad. O sea, se queda solo. Aquí no, aquí se quedó mucha gente y otros emigraron a Candelaria. Otros de los que trabajaban aquí en la chiclería, familias, se trasladaron a Candelaria cuando ya se funda esa comunidad. Entonces, Pedregal es mucho más antiguo que Candelaria, ¿verdad? No sabría yo precisar los años, la distancia, ¿verdad? La diferencia de tiempo que hay entre Candelaria y Pedregal, pero Pedregal es mucho más antiguo que Candelaria. Por lo menos 30 años. Por lo menos 30 años. Candelaria, se sabe un poquito de Candelaria cuando San Andresito, ¿no? San Enrique. Y eso fue en la década de los 30. En la década de los 40 fue cuando se empieza a formar el ejido a raíz de la vía de ferrocarril. Pero aquí en Pedregal había una placa en el cementerio. Yo por eso vine la primera vez a Pedregal, nada más a ver esa placa. Una placa de mármol escrita en árabe, dicen algunos que árabe antiguo, que marca una fecha que así se identifica bien, 1901. No recuerdo ahorita la fecha exacta, pero habla del año 1901. El fallecimiento de esa persona. Salomón Arit Sánchez se llamaba ese tipo. Murió muy joven, creo que a los 20 o 22 años de edad, no sé de qué, porque hay una frase en español que dice, recuerdo de tus amigos. Buenos días. Adelante. Adelante, don Héctor. Adelante. Estamos al aire, don Héctor. Adelante. Estamos grabando. ¿Qué pasó, Héctor? No, Pásale, siéntate. No, Búscate ahí para que esté. Claro, siéntate. Estamos al aire. Siéntate. No, si estamos al aire no nos podemos sentar, pero... No me puedo. Sí, se puede. Digo, no nos podemos estar en el aire, pues. Siéntate en la silla. Siéntate. Además no vamos a decir las groserías que decimos en el grupo. No vayan a... Es la diferencia. Mucho respeto, por favor. No es cierto, don Héctor. Bueno, sí. Se suma don Héctor. Hacías la remembranza de esa lápida. La primera vez que vengo, ¿Significa que habían árabes acá? por la idea de conocer esa lápida que estaba en el cementerio. Y efectivamente, ahí tenía una frase, es una oración, o quién sabe, larga, en árabe. En árabe. En español solo decía, recuerdo de tus amigos, más compactados. Pero eso significa que habían árabes aquí o qué? Pues, estamos hablando de 1901. Entonces, desde entonces ya era Pedregal, ya había gente aquí. Oh, pues, está calientito. A ver, tratando de conectar algunos hechos, la chiclería toma auge aquí en la región de Candelaria a partir de 1890.
A partir de 1890 toma auge la explotación del chicle en esta región. Entonces, por allá en ese tiempo podemos situar, sí, no la primera población, digamos, no el primer poblador de Pedregal, pero sí cuando ya llega un grupo de gentes para dedicarse a la chiclería y toman este lugar como el centro de acopio, o sea, el lugar donde van a concentrar el producto, la resina, ¿verdad? Para trasladarla en barcos hasta Ciudad del Carmen, que ya de ahí la embarcaban para los Estados Unidos. Entonces, por ahí, entre 1890, por ahí podemos ubicar. Aquí compraba un señor que se llamaba don Manuel Truebas. No sé si ustedes escucharon. Ese es el que compraba aquí la madera, el que se encargaba de los aserraderos y Era para la gente. Era el buana, El bueno. porque tenía un casco así como el que usaban los buanas africanos, ¿no? ¿Ya conocías por acá, Eddie? Ya había venido anteriormente, ya pasaba en una gira con gobernador. Oh, Ya venía por acá, igual sí. ¿con Héctor? Yo lo que conocías, sí, ¿no? lo que yo sí Primera recuerdo vez muy que bien fue la época chiclera, de la época cuando venían aquí la gente de Pomucho y de Tenabo. Aquí llegaban en barco y aquí agarraban para irse a la Misteriosa, Relámpago y todos esos campamentos que habían chicleros. Aquí venían sus mulas. Ellos tenían arrieros, tenían mulas para meter toda la mercancía, meter las cocineras, porque llevan gente que iban a preparar la comida y se iban por 4 o 5 días para llegar hasta los campamentos. En ese tiempo llovía mucho, los caminos estaban horribles, había mulas que se caían, se revolcaban. Y entonces entraban esas mulas llevando a la gente y a la regresada traían todo lo que es el chicle. Aquí mi papá tenía una bodega grande y esa bodega servía para almacenar todo ese chicle. Ya llegaba el barco, ya cuando juntaban una determinada cantidad de chicle, llevaban a Campeche, ahí a Candelaria y ahí el tren a Campeche. Yo esa época sí la vi, estaba yo chico, pero sí vi esa época. Sí. Una vez yo me fui porque mi papá aquí despachaba a la gente y le dije, papá, yo quiero ir a visitar esos campamentos. Yo me gustaba mucho andar a caballo, entonces agarré mi caballo y me fui con el arriero, un señor que se llamaba don Domingo Hernández. Él tenía mulas y me fui 3 o 4 días hasta esos campamentos. Probablemente. Ahí llegaban y por decir un árbol de Ramón, enseguida el arriero ya llevaba sus pullas para subir a la mata de Ramón, se le hacía un lateado. Se amarraba un caballo porque las mulas se apegan mucho a lo que son los caballos. Si amarras el caballo, las mulas no se alejan. Pero se le hacía un lateadito así de madera, de palitos, se hacía un lateado así, se llamaban lateados. Ahí se derramaba todo el Ramón y las mulas ahí comían la noche. A las 3, 4 de la mañana ya el arriero ya empezaba a jalar las mulas, a ponerle su aparejo, volver a cargar y otra jornada. Y así 3, 4 jornadas hasta llegar hasta al destino. Pero sí. Por la fecha, yo creo que tú viviste casi la decadencia del chicle. Pues sí. Sí. Porque antes final. De eso, cuando la explotaban realmente, cuando la explotaban con mucha fuerza, Campeche fue el primer productor de chicle a nivel mundial. Y esta zona fue la de mayor producción, más que Yucatán, más que Quintana Roo. Esta zona y la de Espujil, la de Calakmul. La de los chenes también. De los chenes, sí, toda esa parte era muy productiva. Parte de los chenes. Creo que trajo abajo. Sí, por ahí anda el ajo. Y el chicle en ese entonces, pues obviamente valía oro para los gringos, ellos lo compraban. Y relaciono un poco lo que dice Joaquín, porque llegó el momento en que los gringos sacaban el chicle por avión. Era más barato para ellos, era más redituable, más rápido, y aprovechaban los aviones para meter carga, para mercancía, traer carga, para meter gente y para sacar chicle. Entonces, ya posteriormente, cuando el chicle lo volvieron cooperativas, creo que eso fue después de Héctor Pérez Martínez, lo volvieron cooperativas y, como suele suceder, el negocio se vino abajo. Ya le había afectado también la demanda eléctrica original, que fue propiciada principalmente por la Guerra Mundial.
Sí. La guerra mundial propició una fuerte demanda de chicle. Cuando acabó la guerra, bajó la demanda mucho, colapsó la producción, y en ese tiempo se metieron también las resinas sintéticas, que creo que fueron idea de los japoneses y otras cosas que fueron acabando la chiclería. En ese momento se crean las cooperativas y con eso prácticamente remataron la chiclería. ¿Qué año fue? Sí, tienes mucha razón. Ahí le voy a contestar. Tienes mucha 50, razón. más o menos. Sí, tienes mucha razón. La chiclería en Candelaria tuvo dos etapas. La etapa intensiva, cuando las compañías norteamericanas, la Gulf Corporation y otras compañías, instalaron sus campamentos y de aquí directamente la llevaban al Carmen en embarcaciones, o sea, en barcos, y de ahí la transportaban a Estados Unidos. Fue la época de mayor producción chiclera. Cuando se retiran las compañías estadounidenses, la explotación del chicle siguió, pero a menor escala. Entonces aparecieron los compradores, los que recopilaban el chicle, las marquetas de chicle. En Candelaria, por ejemplo, don Julio López era uno de los que compraban las marquetas de chicle que le llevaban los que todavía se dedicaban a esa actividad, y ellos ya la transportaban en ferrocarril a Campeche. Sí, y de Campeche pues ya la comercializaban, ¿verdad? En los mercados internacionales. Pero sí tuvo esas dos etapas. Y este quiebre se da en 1946. En 1946 es cuando las compañías norteamericanas deciden retirarse porque ya había caído la demanda. Producción todavía existía a gran escala, pero la demanda ya había caído y en consecuencia ya no era negocio para ellos y se retiran. Pero siguió la explotación del chicle bajo otro esquema, bajo otro sistema. Miguel, quiero mencionarte que hasta ahorita todavía este año se chicleó aquí. Sí. Hay uno que le dicen la tucha, que es Gamboa, el hermano de aquel que falleció, y Luis Gamboa. Él se acaba de ir apenas y regresó del chicle, andaban chicleando. Hay varios lugares donde se mantiene la chiclería, pero a un nivel ya muy inferior, un porcentaje bajísimo con relación con lo que fue, y te voy a decir por qué. Después de la explotación del chicle, después de que cae la demanda, cae la producción, entran las cooperativas, cae la organización, poco a poco va desapareciendo el chicle, se mete la colita que fue la explotación maderera. Los chicleros, que no sabían hacer otra cosa, lo que sí tenían era el conocimiento de dónde estaba la madera. Entonces, a partir de ese momento, para sobrevivir, se dedican a vender ese conocimiento a los grandes explotadores de madera, que también fueron los gringos, al final de cuentas, a través de señores como Trueba, como el Mocho Culmín, con el Mocho... Don Esteban Rosado. Rosado, en fin. Don Manuel Rosado. Hubo mucha gente que se tomó, al final de cuentas, para venderle a los gringos. Los que sabían dónde estaba la madera eran los chicleros, y se ponen a depredar primero madera de color, madera fina, cedro y caoba, y luego madera de valor, el zapote entre ellos, el cote. Entonces es una pena hoy en día que esos campos donde hubo tantísimo chicozapote, tantísimo chicle, hoy lo que hay son árboles endémicos de bajo valor. Quemaron. Pues árboles, no sé ni su nombre, pero... Sí, el chacá, el jobo. Corriente, vamos a llamarle corriente. Madera muy corrientes. Me tocó verlo en Conhuas hace 3 o 4 años o 5, no recuerdo. Tuvimos una expedición a Conhuas con ganas de conocer lo que fue el campamento chiclero, que hoy está abandonado. Abandonado porque la comunidad se pasó a lo que se llama hoy Nuevo Conhuas. A la carretera. A la carretera. Entonces, la comunidad antigua, la original, está a 30 o 40 kilómetros en el monte. Como Mamantel. Abandonada, y no vi un solo zapote ni nada parecido. Mucha vegetación, pero de madera muy corriente, mucho monte, mucho cahual. Pero aquellos campos chicleros que dieron tantísimo valor a la producción del Estado, no queda nada. Cuando baja lo del se llevaron el chicle y se llevaron la madera. En la madera, surge la madera. Cuando baja lo del chicle, lo que permite que siga en desarrollo
El Pedregal. producto de valor, Son los barcos. sí, el producto de valor, Sí, la comenta. explotación de la madera viene a suplir Miguel, la explotación del chicle. Ajá. déjame comentarte que también otra de las cosas que se explotaron fue el tigre, el lagarto. Me acuerdo, Sí. me acuerdo que mi papá compraba pieles de tigre y pieles de lagarto. Y llevábamos, yo me acuerdo estaba chamaco, llevábamos a Campeche, a un lugar que se llama Valle Chap, hermanos. Ujú. Sí. Ahí vendía mi papá las pieles, llevaban un chingo de pieles de tigre. De tigre, aquí había un señor que era muy bueno para el lagarto y era bueno para el tigre, con trampas agarraba el tigre. En ese tiempo yo me acuerdo que el que vino aquí fue Ángel Soler con unos perros. Vinieron, había un, no sé si decían que era artista, yo estaba chamaco, de apellido Soler, que vino acá, nos trajeron acá a cazar tigres. Traían perros, traían perros, pero chingo de perros de Don Ángel, le gustaba mucho la cacería. Con Pepe Y, Soler. Pepe Soler, entraron para acá a la Laguna de la Misteriosa. Llegaban mucho a la Laguna de la Misteriosa. Había mucho venado, había mucho. Sí, se vio. Venado había. Ahí están allá la muestra. Ahí está la muerte. Bueno, luego vamos a hablar de ese venado. Le voy a tomar una foto y voy a explicar por qué lo tiene ahí Joaquín. Tiene su símbolo, tiene su símbolo. tiene su- Debería estar afuera. A ver, Sí, Ahí va aquí, ahí va el venado, mira. aquí hay que relacionar. Cuando decae la explotación del chicle, lógicamente mucha gente se queda sin empleo, sin una fuente de vida. Entonces vino la explotación de la madera. Y como dice Joaquín, era tan intensa que en un tiempo se llevaban en trozas, Por el en río. embalses, navegando por el río, flotando por el río, los barcos la remolcaban, ¿verdad? Y las llevaban hasta Ciudad del Carmen. Era una odisea, porque cruzar Salto Grande con los corrientales y con las trozas, no podías hacerlo en embalse. Tenías que romper el embalse, bajarlas casi por decir una por una y después volver a recopilarlas allá en la corriente abajo y volver a hacer el embalse y vámonos para Ciudad del Carmen. Era una odisea. Pero también, como dice, empezaron a haber ya a partir de 1950 los grandes aserraderos. ¿Sí? Aquí hubo un aserradero muy grande. Otro muy grande es el que estaba después de Candelaria, ahí del ingeniero Huerta en Salto Grande, en Salto Ahogado, en Salto Ahogado. Ahí había un aserradero muy grande. Y después en Candelaria también se establece. En Coahuilita hubo un aserradero muy grande, que incluso en Coahuilita hicieron un ramal de ferrocarril para que llegara hasta la orilla del río, ahí en lo que es Coahuilita, y ahí subían las trozas. Yo llegué a ver las góndolas, ¿verdad? Las planas del ferrocarril llenas de trozas de madera, trozas de cedro y caoba. No había otra madera que explotaran o que comercializaran. Y también ya la producción de madera ya aserrada, ¿verdad? Porque ahí estaba el aserradero, un aserradero que se quemó, por cierto, sí, que se siniestró. No sé exactamente el año, pero fue por ahí de los años 60, más o menos, que se siniestró antes de que nosotros llegáramos. Sí. Porque yo cuando pasábamos por ahí, que veníamos caminando de la Venustiano a Candelaria, pasábamos por ahí para llegar por la orilla del río, ahí donde estaba la casa de Characa, ahí subíamos a la vía, cruzábamos el puente, ahí se veían los cimientos de lo que fue el aserradero, ¿sí? Y existía todavía la vía del ferrocarril. Entonces sí, la madera sustituye al chicle como fuente de trabajo aquí en Candelaria, y llegó a darse a gran escala, sí, la producción o la explotación de las maderas preciosas, ¿no? Sí. Es una lástima realmente, porque ya ahorita ya es muy escasa, ya es muy escasa, ¿verdad? Tener un árbol de cedro, de caoba, es tener ahí, por decir, 5,000 pesos, ¿no? Por decir 5,000 pesos en madera, en un árbol. Si no es que más, Joaquín. Más. Fíjate más. Que ahorita que hablas de madera, ha sido lo de los barcos. Ahorita que hablas de madera, esas vigas que están ahí, hay una viga que tiene 14 metros de largo. Esa era una iglesia la iglesia que estaba ahí, sí. La iglesia antigua. Sí, esa iglesia la hizo mi mamá. O sea, con la compré, claro. Esa viga se la quitaron a la iglesia. A la iglesia, sí. Es la que mandaste en foto. Sí.
Sí. Yo creí que las acababas de cortar. No, esa madera tiene... ¿Dónde vas a encontrar hoy? Esa madera tiene 50 años. ¿Dónde vas a encontrar hoy una pieza de 14 metros? Por eso yo le decía a Eduardo que me gustaría que él llevara esa madera para que quede como un recuerdo ahí en Candelaria. Porque aquí yo, ¿qué puedo hacer aquí con esa viga tan larga? Se va a podrir a la intemperie. Tengo que cuidarla. Yo la compré para conservarla. Vamos a llevarla Pero- allá al mame y ahí la cuidamos. Pero esa madera es una madera, esa ya no hay, esa madera ya no hay. Ya no hay. Mira, ve, este ya tiene 6, 7 madera años es, que es popiste. Aquí puedes poner. Esa tiene 50 años. 50 Puedes años. colocarla, no tiene 14. Ahorita voy a hacer una ahí. Voy a hacer una ahí para acercarme. No, pues lo mejor que puedes hacer es usarla. Sí, lo voy a usar. Sí, Yo le dije, no lo voy a tener que guardar. Voy a hacer una galera allá en la parcela. Voy a hacer una galerita. Imagínate cuántas de esas se robaron en el cine y en la tienda. Sí, me imagino. De ese tamaño. Era bueno. De Pero ese dice que tamaño. a lo mejor las mochan. De ese tamaño. Sí. Y no eran una de, yo creo que lo que es el salón de baile habían. Habían 200 en el salón y en el cine. Sí, jodido. Habían 200 De ese tipo. de eso. Sí. Ahora, ¿dónde madre encuentras? Ya no hay. Te digo, yo pasé esta casita, batallé. Oiga, profe, entonces retomando, esta comunidad y muchas otras permanecen como comunidades, primero por la actividad económica que es la chiclera, luego Chiclería, la la madera. luego la madera, Y luego vino la agricultura, lógicamente. También Perdón, mucha profe. gente. porque hay comunidades que eran centros chicleros y desaparecieron. Así es. Hay unas como esta, como Sí, Su Laguna, por ejemplo, que era un aserradero grande y permaneció como ejido. Pero hay muchos que se cerraron y nos quedan como recuerdos. Pasas por allá y ves que todavía quedan los callejones y todo eso, pero no, ya no están ni centros chicleros ni aserraderos, ¿no? Porque lo que decía hace rato es cierto, en todo el estado empezaron a manejar las avionetas. Sí. Le hicieron aeropistas para que pudieran bajar las Así avionetas. es. Y traía mercancía. Aquí en Aguada Seca tenía pista de aterrizaje. Exactamente. En Aguada Seca. Aquí en San Rafael. Aquí en San Rafael había pista de aterrizaje. Hoy tengo que traer el agua caliente. Sí, así es. Muy sabrosa la papayita esa, ¿eh? Está muy buena. Aquí les decía, cuando decae la chiclería, lógicamente mucha gente que se queda a vivir aquí, otras se van a vivir a Candelaria, porque coincide, vaya, en tiempo están próximas las fechas en que llega la vía del ferrocarril. Y la luego construcción. regresan otra vez. Entonces muchos o varios se van a vivir de toda esa zona, se van a vivir. A mí me corrieron. Hay unos que ya se regresaron, se van a vivir a Candelaria, pero muchos de los que se quedan, entonces empieza la producción agrícola, o sea, la agricultura, ¿verdad? Que esa fue otra etapa en la que Candelaria también resaltó, porque Candelaria llegó a ser el centro productor de maíz también más grande del estado. Sí, la región de Candelaria en algún momento. Y por allá existen fotografías que Fito guarda, ¿verdad? Donde llegaban los barcos cargados de maíz hasta el tope, por decir, flotando apenas por encima del agua, y a descargar. En carretas las llevaban a los furgones, llenaban los furgones, pues ya a venderlos, ¿verdad? A Mérida generalmente, la mayoría Cuando los la ejidos mayoría de los surtían casos. a Candelaria, ahora es al revés, ¿no? Candelaria surte a los ejidos. No daban los furgones. No daba la bodega. Para las bodeguitas que habían. No daban Abrieron para una bodega, la Conazupo inflable, enfrente de la Coca-Cola, No daba. Entonces acomodaban el donde está la maíz estación. a lo largo de la vía del tren. Habían pilas y pilas y pilas de maíz tapados La con avenida. lonas. Así La es. avenida Que que era un hoy es puta 1 de julio. de maíz que Mira. salía. Don Ruperto Mucho maíz quiso decir Fito, ¿eh? Mucho maíz. me platicaba. Lo que Fito quiso decir, te sales así bajo de la mesa. Muchísimo maíz. Oye, Juaco, y aquí nació Lubia, y Aquí Ana Luisa, aquí y tú. nacimos. ¿Aquí? Aquí nacimos. Sí. Tu mamá. Lógico, nos llevaba a Candelaria porque mi mamá se aliviara ahí con la doña Evita. Ah, ok. Doña Evita. Doña Evita. Ah, sí, sí. Y de ahí ya regresaba. Doña Evita me platicó cuando la entrevisté que ella te recibió, Sí, ella te recibió, ella te, sí. Y ya regresábamos acá. El lancha. No sé cómo los Me dice que dientes. con los dientes, Por otro lado, por eso sí, no te va a querer dar el robarlo. No, pero fíjate que no, pero no, que esté en su casa este muchacho. bueno, fíjate que yo he puesto, hablando
hablando del palo de tinte, analizando el contexto de la época, porque la producción de tinte se da en el 1700, del 1700 al 1800, la producción de tinte, ¿sí? O sea, la explotación del palo de tinte para llevarlo a Europa está entre 1700 y 1800, porque ya después, pues ya se descubrieron en Europa los colorantes ya químicos, ¿no? Y ya llegó de ser útil el palo de tinte. Pero en esa época, entre el 1700 y el 1800, yo no encuentro anales, registros, vaya, de que se haya dado la explotación de chicle en esta zona. Sí se dio, desde luego, el palo de Campeche, que era el palo de tinte, ¿verdad? Hizo famoso a Campeche el palo de tinte, pero eso se dio más que nada en las zonas cercanas a la costa, en los lugares cercanos a la costa. Es el caso de Palizada, por ejemplo, ¿no? Palizada tiene ese nombre porque viene precisamente del palo de tinte. Era donde se concentraban el palo de tinte y de ahí lo sacaban a Ciudad del Carmen. Pero la navegación entre Palizada y Ciudad del Carmen es muy fluida, no tiene obstáculos. Aquí es difícil navegar el río en embarcaciones y estamos muy lejos de la costa, estamos a días por barco, a días